Fernando Kluger es licenciado en Administración y además un hombre que asesora y trabaja en el tema de las pymes en distintas temáticas. Fernando, gracias por venir. Gracias a vos. Y estábamos viendo que la organización y la manera en que una pyme pienso en empresas que tienen una buena cantidad de empleados, pero también en los talleres, siempre pongo como ejemplo eso, las empresas familiares, que no siempre conocen determinadas variantes o variables que hacen que el negocio vaya bien o vaya mal. ¿Cuáles son esas, digamos, cuáles son esos principales problemas? Sí, eso sí, estamos hablando de empresas que pueden tener 10 personas, 20, 50, hasta 200 personas y muchas veces se manejan con pocos elementos cuando podrían tener un poco más de información para la toma de decisiones, que es fundamental. Esto es como un avión. Vos hablabas antes en la presentación de los aviones. Si vos te subís en un jumbo, un piloto de un jumbo tiene un tablero de control, tiene un tablero de comando con un montón de instrumentos y cada uno de esos instrumentos te va diciendo algo respecto al funcionamiento del avión. Lo que pasa o lo que no pasa. O hacia dónde tiene que ir o hacia exactamente. Si vos te subís a un planeador, no tiene instrumentos. Claro. Haciendo una analogía entre esto y una empresa cuando recién empieza, la empresa empieza como un planeador, con la visión solamente alcanza para manejarlo, como en el caso del planeador. Pero a medida que la empresa va tomando más tamaño, se va haciendo cada vez más compleja, requiere de más instrumentos para poder tener un control. Esto es como si vos te subieras al jumbo y el piloto te dice: yo voy a manejar el jumbo, voy a tapar todos los relojitos y voy a mirar solamente la velocidad. Se va a estrellar el tipo. Claro. Entonces, esto es lo mismo que si en una empresa estuviera viendo solamente las ventas. No necesariamente más ventas significa mejor rentabilidad. No, para nada. Entonces, las ventas es como, y el saldo del banco, las ventas y el banco son como los dos principales variables que el empresario pyme tiende a mirar. Pero la rentabilidad, que uno dice, bueno, ¿cómo no voy a ver la rentabilidad? Es decir, la utilidad final de la empresa. Esto es algo que a veces queda oscuro, no se llega a ver, básicamente porque a veces les resulta difícil llegar a determinarla, porque no tienen los instrumentos o no saben cómo llegar ¿Y qué sugerencia hay para alguien que tiene una pyme, que tiene un taller, que dice, bueno, voy a estar un poco más atento a esto para que la inflación no me signifique un problema, o para que el dólar para arriba o para abajo, o para que las variables internacionales, como puede ser, no sé, imagino que la cuestión del oro en este tiempo, lo que ocurre con el cobre, si vamos como commodity importante, o el real, la moneda brasileña, tenga para mi negocio mayor precisión sobre lo que puede pasar a mediano y largo plazo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero tiene que saber que puede llegar a tener la rentabilidad, no importa en qué rubro, qué actividad esté. Porque yo me encuentro muchas veces con empresarios y me dicen, no, porque en mi rubro, en esta industria, es complicado, no se puede llegar a tener los valores, el costo. La realidad indica que en toda industria, en toda empresa, esto se puede tener. Entonces tiene que tener partir de la base de que esto se puede. Tiene que encontrar la forma, buscar ayuda. El tema es tener una síntesis de la información, porque la información está dispersa. Claro. Pero está dispersa. El tema es cómo acomodarla para verla y esto que vos mencionabas de la inflación, el tema de los números siempre fue importante en cualquier momento, pero con una inflación del 25-30% anual. Si uno no lleva los costos finito, y la ganancia quizás se licúa totalmente. ¿Cuál es la rentabilidad promedio que uno debe tener para decir este negocio va bien? Es muy variable, pero yo te diría que, por ejemplo, para una industria, un porcentaje de un 10% sobre ventas, final, después, estamos hablando de pymes, ¿no es cierto? Sí. Final, después del retiro mensual del empresario o de los socios, final, un 10% es una buena rentabilidad, un 15% es una muy buena rentabilidad y ya un 20% estamos hablando de una empresa sumamente exitosa. O sea, mantener un 20% a lo largo de los años, las contás con la mano, ¿no? Las empresas que llegan. Ahora, la sensación que hay es que algunas empresas grandes ganan más que eso en la Argentina. ¿Será o es solo para las grandes o quizás las pequeñas a veces hasta ni siquiera lo saben, porque con esa libreta de almacén hasta es cierto que a veces no lo tienen muy claro, pero
Yo te diría que más que un 25% no vas a encontrar ni pyme ni grande, ¿no? O sea, estamos hablando final, después de impuestos, después de todo. Lo último. Y imagínate que un 30% de inflación y una empresa que esté dentro del promedio, un 15%. Si vos no llevás los valores y imagínate un 30% de inflación, se te licúa ese 15%, estás cerca, te puede quedar cerca del equilibrio o te puede dar negativo. ¿Cuál es, lo último que te pregunto, Fernando, el control que hay que tener con mayor precaución en una pyme? El control de gastos, el control de personal, el control de inflación, el control de los costos operativos, digo algunos, ¿no? Mirá, yo tendría como control el número de las ventas, el número del margen comercial, los gastos como porcentaje sobre las ventas y la rentabilidad final, la utilidad final medida como porcentaje también sobre las ventas, por un lado. Y después, con respecto a la situación financiera, tomaría en cuenta los días en la calle, o sea, la plata que vos tenés dando vueltas, claro, tener una magnitud en días, cuánto representa esto, 30, 35, 50, 60, los días de stock, es decir, tu inventario medido en días, también para, en caso de una industria, ¿no? Para tener un parámetro de cuántos días de venta tengo y los días de proveedores. Son 3 parámetros, digamos, entre estas dos cosas que te digo, entre lo económico y lo financiero, uno tendría un panorama bastante claro, la ecuación de general, sí, en cuanto a lo económico y lo financiero, para tener un control de la empresa. Fernando, ¿es caro tener un asesoramiento de este tipo para una empresa? No, digamos, pensá que hay consultoras que trabajan de esto y que las pymes lo contratan, o sea que esto es accesible. Es accesible, totalmente accesible. Fernando, gracias por venir. No, gracias a vos. Pausa, cuando volvamos, el tema de los combustibles.